Invito a que tome asiento. Bienvenido a la iglesia. Vamos a compartir palabra de Dios en esta noche. Y es una palabra preventiva, como casi toda la palabra de Dios, ¿verdad? Está escrita para prevenirnos, para prevenirnos de futuras lesiones en nuestra vida, para prevenirnos, para que no nos vaya mal. La historia nos cuenta, y le voy a contar una historia de un evento que ocurrió en el año 2003. En el año 2003, el lunes 6 de febrero, allí en el oriente, en Asia, el país de Turquía, que involucró 10 provincias de Turquía, y el país de Siria, tuvieron la desgracia de uno de los terremotos más drásticos que hubo en la humanidad. Mientras aquí estábamos tranquilos, viviendo nuestra vida normal, y en muchos otros lugares del mundo viviendo una vida normal, a las 4 de la madrugada, 17 minutos de ese lunes de 6 de febrero, en Turquía ocurrió un terremoto de 7.4 en la escala o magnitud que se miden los terremotos. Fue un terremoto devastador, realmente devastador, como si esto fuese poco. Aun cuando trataban de alguna manera de recuperarse, a las 13:24, o sea, a la 1 p.m., 24 minutos, sufren un segundo terremoto de 7.5. Realmente devastador. Uno de los terremotos más devastadores de la historia. 10 provincias de Turquía fueron afectadas y todo el país de Siria fue afectado. Las consecuencias fueron devastadoras. Cientos de miles de muertos, prácticamente se calcula, simplemente sin contar luego los otros muertos que hubo por heridas, más o menos unos 50.000 a 60.000 muertos, directamente en el impacto. Luego aparecieron más de 108.000 heridos. Y luego las noticias se fueron alejando y no supimos de todo el resto. Pero se calcula que más o menos esto se duplica por las lesiones o por aquellos que llegan con vida al hospital, pero luego a través de sus lesiones terminan perdiendo la vida. La destrucción de los edificios fue descomunal. Más de 100.000 edificios destruidos. Fue uno de los terremotos más catastróficos, incluido aún peor que lo que fue el famoso tsunami de Japón. Dice que el caos social y el caos económico que generó, sumado a las pérdidas, sumado a lo que generó en el corazón de sus habitantes, es incalculable. Y claro, uno no puede evitar ciertas cosas, ¿verdad? Las cosas llegan. Y estas desgracias a veces llegan. E independientemente si queremos buscarle la culpa a alguien, si fue el diablo, si fue Dios, si fue la tierra, si fue, el calentamiento global o las acciones de las armas nucleares que usan los hombres y tiran en diferentes lados, porque ustedes saben que las potencias mundiales hacen pruebas atómicas. No les importa después el resultado. Se van al Océano Pacífico y tiran una bomba atómica de uranio, plutonio, de tantos, kilos. Las medidas que usan generan una explosión infernal. A través de sensores miden la potencia de esa bomba y no se preguntan si movieron las placas tectónicas, si cuánta vida murió ahí. Simplemente prueban armas atómicas, generándole daño a la Tierra. Las explicaciones pueden ser múltiples. La mano de Dios, pastor, y quizás el diablo, pastor, también quizás. La condición del hombre que a través del desapego que tiene por la ecología, del desapego que tenemos por lo que Dios nos dio, por la tierra que Dios nos dio. Porque no solo tenemos que cuidar nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que cuidar el mundo que Dios nos dio.
No solo es cuestión de cuidar mi cuerpo, también tengo que cuidar a mi familia, también tengo que cuidar la sociedad en donde estoy. Porque si mañana dejo un caño de gas roto y puedo volar toda la cuadra, pastor, claro, exactamente. Si mañana me voy de camping y dejo una fogata prendida, puedo generar un daño brutal a la ecología. Y a las vidas también, bosques enteros que se queman, con animales adentro y con seres humanos también. Entonces las causas podrían haber sido muchas, y podríamos estar todo el día tratando de entender qué pasó aquí. Si fue Dios que quiso probar a ese pueblo. Lo que sí sabemos es que hubo mucha negligencia. Y lo que sí sabemos es que después de esta catástrofe, independientemente de su origen, si fue múltiple, si fue Dios, si fue el diablo, si fue la tierra, simplemente una cuestión natural, como ocurre en tantas épocas de los cientos de miles de años que está la tierra, sea como sea, se descubrieron gran cantidad de falencias. Y dice que empezaron a investigar y se dieron cuenta que la gran cantidad de edificios destruidos, que a su vez ocasionaron muertes masivas, estaba causado por la negligencia a la hora de construir. Estaba causado por la negligencia a la hora de hacer las cosas como se debían hacer. Porque nadie reparó en lo que era correcto, cómo se debía construir. Y dice que empezaron a investigar y llegaron a la conclusión, un comité, de que no entendían por qué habían hecho así si ya era un pueblo que estaba acostumbrado a terremotos. No es que era la primera vez que en Turquía había un terremoto, hubo otros años atrás. Y cientos de años atrás hubo otros peores todavía. Pero ¿qué es lo que pasa? Empezaron a investigar y dijeron, no, los edificios estaban llenos de grietas. Las construcciones eran edilicias, eran deficitarias. Entonces, el gobierno pide una auditoría profunda. Claro, una auditoría post-mortem, pues los muertos ya estaban. Y los edificios ya estaban caídos, entonces quisieron, ahora se dieron cuenta que había que investigar qué es lo que había pasado. Y que no solo era cuestión de lamentarse, había que buscar la manera de corregir esto, porque si vuelve a pasar, no va a quedar nada. Y entonces se armó una comisión de auditores en el mundo de la arquitectura, y el informe que le presentaron a sus autoridades fue lapidatorio. Fue tremendo. Dijeron, la mitad de esta ciudad está construida de mala manera, sin controles, sin que nadie diga, mira, esto está mal, esto está bien. Cada uno hacía lo que quería. Así como cuando tú llegas a Buenos Aires y ni bien aterriza el avión, sales de Buenos Aires y tienes que pasar por las villas miserias. Y tú pasas por ahí. El contraste de llegar en un avión, en la tecnología de vanguardia del ser humano, y el primer contraste que tienes es la pobreza del ser humano. Y empiezas a ver una casa arriba de la otra, así como si fuese un rastri, esos juguetes de los niños, una casa arriba de la otra, sin ningún control, sin nada. Y tú sabes que donde la tierra haga un poco de movimiento, esa casa se va a desmoronar y van a morir todos los que están ahí adentro. Y por lo general en esas casas no vive una persona o dos, viven muchos. Y no hay nadie que pueda poner control, no hay nadie que vaya y diga y regule de alguna manera las condiciones edilicias para poder vivir. Entonces el informe a los gobernantes de Turquía y de Siria le dijeron, mirá, todas las edificaciones en estos últimos 20, 30 años no tuvieron control. Cada uno hacía lo que quería, como bien le parecía y de la forma que le agradaba. Y no es que venía un organismo controlador y decía, mirá, acá hiciste mal, esto no cumple con las funciones antisísmicas. Y detectamos que todos los edificios que se veían hermosos y que los turistas se sacaban fotos y decían, mirá qué hermoso aquí, mirá qué hermoso allí, estaban todos agrietados, todos rotos. Los cimientos y las estructuras internas estaban todas rotas, todas con
así como con grietas por todos lados. Y claro, las emparchaban las grietas, ¿verdad? Es como cuando tú vienes a tu casa y dices, ay, mira qué fea que está la pared, está agrietada. Claro, es una simple pared. Hubo movimiento de tierra, se agrieteó la pared. Entonces agarras enduido, masilla, le pasas un poquito y adiós grieta, ¿verdad? Y la enmascaras un poco. Bueno, pero aquí el enmascaramiento era alevoso, era exagerado, era básicamente delictivo. Y luego iban leyendo el informe y luego que detectan esto, dicen, no, aparte la calidad del hormigón que usaron es malo. Ponían hormigón barato y lo diluían. Vieron que hay una fórmula para construir, ¿verdad? Tanta de cal, tanto de arena, tanto de cemento, y así están las fórmulas que hacen ingenieros, por supuesto, o maestros mayores de obra. Y te dicen, bueno, 3 de arena, 2 de cemento. Depende de lo que quieras hacer, si quieres hacer una pared, un contrapiso o lo que sea. Aquí los hermanos saben bastante de albañilería, así que manejan muy bien estas proporciones. Dice, no, hemos detectado al analizar todos los fragmentos que las paredes y todas las bases y las columnas y las vigas y toda la estructura que sostiene un edificio, lejos estaban de ser antisísmicos. Directamente, no solo que no eran antisísmicas, sino que no cumplían ni siquiera con el criterio de construcción en un lugar que no hay terremotos. Dice, el cemento era de mala calidad. Y la proporción que hacían para ahorrar, abaratar gastos, era deficitaria también. Se veían lindos los edificios, se veían hermosos, la gente subía, bajaba, ascensores, hasta que fue probado por el movimiento de la tierra, nada más. Luego, en el tercer punto dice, también detectamos que la cantidad de hierro utilizado para sostener las estructuras cementadas era escaso. O sea, donde tenía que ir el hierro del 12, ponían del 10. Hablo de diámetro, no. Los hierros tienen diámetro y se llama 10, 12, 14, 18 por los milímetros. Y dice, donde había del 12, que es 1 centímetro y 2 milímetros, había hierros del 8. Y así sucesivamente, un error atrás de otro error. Eso generó grietas internas alrededor de todos los edificios. 80% de la edificación destruida. Por cada edificio destruido eran más muertos. ¿Y cómo las reparaban? No las reparaban, las ocultaban. Era un enmascaramiento. Agarraban esas pequeñas grietas, le ponían 2, 3 cuestiones de enduido, cosas así, y lo pintaban bien y para la foto todos. Ahora no importa de dónde vino el mal, porque el mal llegó. Y el mal llega. Y la Biblia dice para los hijos de Dios que cada día trae su propio mal. Y también dice en Efesios 6 que tenemos que estar preparados para el día malo, porque el día malo llega. Ahora, si llega por el diablo, si es mandado por Dios, si es mandado por la vida, no lo sé, pero llega. La vejez no es producto del diablo ni es producto de Dios. La vejez es producto de una evolución natural de nuestro cuerpo al envejecimiento. Y llegar, llega. Y llega con artrosis, y llega con enfermedades, y llega con dolores, con lumbalgias, con problemas de vista, con problemas de audición, que no escucho bien, que no veo bien. Hay cosas que llegan en la vida. E independientemente del origen, debemos estar preparados. E independientemente del origen, debemos estar prevenidos. Y a veces en la vida espiritual de muchos creyentes las grietas son brutales. Tú los ves hermosos, tú los ves firmes, levantan sus manos, los ves aquí sentados o escuchando la radio y pareciese que tienen una fe intacta, pero por dentro están llenos de grietas, porque la calidad es mala, porque no hay un cimiento firme. Entonces, cuando viene el día malo, sobreviene la destrucción. Pastor, yo conocí casas de barro que no las mueve nada. Claro, correcto. En la antigüedad hicieron construcciones tremendas que ni siquiera los terremotos las pueden... Claro, es correcto.
Porque se hicieron con cimientos. Porque se hicieron bien, con rocas, con cuestiones firmes. ¿No has visto que hay castillos que han soportado terremotos? Así los castillos medievales, que hoy tú te puedes ir a Europa a sacar fotos. ¿Y cómo resistieron, pastor? ¿Cómo resistieron el tiempo? Mi casa se viene abajo y esos castillos están ahí. Ahí donde pasaron los famosos caballeros y aquellos, ahí están los castillos firmes. Tienen 200, 500, 1500 años, ahí están sus paredes firmes. Y mi casa con toda la tecnología está destruida. Bueno, ve a ver qué es lo que ocurrió, cuáles son sus bases. Ah, estaban hechos de rocas, pastor. Claro, exactamente. De piedra maciza. Anda, que mueva a alguien eso. La fe es exactamente igual. Y a veces enmascaramos la fe. Nos ponemos enduidos por afuera. Y nos mostramos como buenos creyentes. Nos mostramos como espirituales. Además, hasta ponemos cara de espiritual. ¿Verdad? Y así ponemos cara de espiritual. Y cuando vamos con otro creyente por la calle y aparece algo pecaminoso, el creyente hace así. ¡Ay! Porque hace hasta los gestos de creyente. Adquirimos el patrón. Nos enmascaramos de una manera espectacular. Le metemos enduido a toda nuestra vida espiritual. Hasta que llega el problema. Hasta que viene el terremoto. Hasta que viene la lucha, la verdadera lucha. La aflicción, y eso demuestra realmente cómo está tu estructura, cómo está tu fe. Tenemos que aprender a encontrar las grietas y de alguna manera solucionarlas. No podemos enmascararlas. No podemos agarrar un poquito de pintura y decir, bueno, aquí tapamos todo. Dice en la Biblia que había un sacerdote vestido con ropas de sacerdote. Y dice la Escritura que para la gente, el sacerdote era un buen sacerdote. Este se llamaba Josué, no tiene nada que ver con Josué del libro de Éxodo. Y dice que este sacerdote, ante los ojos de la gente, aparentaba toda la acción de un sacerdote, porque si estaba vestido de sacerdote, era un sacerdote, y ejercía como un sacerdote. Por lo tanto, se comportaba como un sacerdote, ¿verdad? Y a los ojos de los hombres, parecía un buen sacerdote. Sin embargo, dice la Biblia que Dios le habla a Josué y lo reprende y le dice: tus vestiduras son viles, están todas rotas, agrietadas, sucias. Y dice que el sacerdote Josué estaba a los pies delante de Dios con su rostro mirando hacia el piso en humillación, porque estaba destruido en su fe. Ahora, a los ojos de los hombres era un sacerdote. Es como ocurre hoy en día, ¿no? Dice, este es pastor, y la gente dice, porque es pastor, piensan que bueno, que tiene una gran santidad y una gran espiritualidad, y capaz que es un pastor violador. Quizás es un comerciante. Como estos que salen en la tele, que ahora lo están investigando a ver si esos supuestos $100,000, $100,000 que convirtió en $100,000 no son lavado de plata. Mirá para qué lado le salió el juego. Agrietados, llenos de poca calidad en su interior. Y dice que Josué estaba siendo acusado aún por el mismo diablo. Sin embargo, Dios le iba a dar una oportunidad y le dice al ángel que le ponga un carbón encendido en la boca y que le cambie las vestiduras viles por vestiduras blancas. Debemos cambiar nuestro interior. Debemos encontrar esas grietas y solucionarlas, repararlas. Es un trabajo mayor. Cuando comenzamos a reparar la pared de aquí afuera, estaba toda agrietada, aquí adentro también, pero eran grandes las grietas. Entonces vienen los hermanos y me dicen: pastor, mire cómo están las paredes, destruidas, todas agrietadas por el tiempo, por el movimiento, porque es una iglesia de muchísimos años, y es lógico que en climas inhóspitos como los de aquí, a veces el sol pegando las paredes fuertemente y a veces 10 grados bajo cero. Entonces le dije a los hermanos: no, tenemos que reparar las paredes, pero repararlas a conciencia. ¿Nos va a llevar más gasto, pastor? Sí. ¿Nos va a llevar más tiempo? Por supuesto.
Y los hermanos con buena voluntad dijeron, vamos a hacerlo. Y especialmente un hermano y otro más, y dos más acompañando, decidieron reparar las paredes de la manera correcta. Y me dijeron, no, lo que tenemos que hacer es picar todas las grietas. O sea, hay que agrandar la grieta. Y luego le vamos a poner una malla. Y luego ahí recién le vamos a poner el producto para reparar. Porque si le ponemos así nomás enduido, o le ponemos así nomás, resulta que en un tiempito la grieta va a volver a aparecer. Y la verdad que los hermanos hicieron un trabajo excelente. Ahora tú entras aquí y vas afuera y no ves ninguna grieta. Porque se repararon. Se repararon como la construcción indica que hay que reparar. Y a veces en la vida espiritual queremos reparar nuestras grietas espirituales así nomás. Simplemente mostrando una cara de que las reparamos. Algunos quieren reparar sus grietas, no sé, pagando en algunas iglesias a ver si Dios puede hacer un milagro en sus vidas. Tenemos que reparar el corazón. Y hoy vamos a hablar de esto, de cuáles son las grietas que pueden destruir mi vida espiritual. Que no debo permitir que aparezcan, y si aparecen las tengo que reparar. Tengo que actuar rápidamente para repararlas. Y ahora sí, abre tu Biblia, libro de Isaías, capítulo 30, versículo 1 y 2, y luego iremos al 13. Dice así, libro de Isaías, capítulo 30, página 835 de mi Biblia. Como título dice, la futilidad de confiar en Egipto. Lo inútil, eso es fútil. Fútil significa inútil, que no sirve. Lo inútil de confiar en Egipto. Y dice así, capítulo 30, versículo 1 y 2, y luego saltamos al 13. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con su cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Versículo 13, por tanto, os será este pecado como grieta, que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y esto es palabra de Dios, y la recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Isaías le va a hablar al pueblo de Dios, aquel que tenía que tener esto con claridad, aquel que debería tener su fe intacta, aquel que debería tener su comunión con Dios intacta, aquel que debería conocer la palabra de su Dios, pues para esta época ya el pueblo de Israel había pasado muchísimos, cientos y miles de años conociendo a Dios. Sin embargo, Isaías se encuentra con un pueblo débil, lleno de grietas en su corazón. Cuando deberían tener una fe firme, una fe estable, cuando deberían tener en su interior la firmeza de una fe sólida, con un buen fundamento, se encontró con un pueblo débil, con un pueblo que se había agrietado todos en su corazón. Y el versículo 13 dice, por tanto será este pecado como grieta que amenaza la ruina, extendiéndose en una pared elevada. Porque esta es la característica de la grieta, ¿verdad? Empieza en un lado, pastor. Es como el parabrisas del auto, que tú ves un puntito y luego comienza a agrietarse, y cuando te diste cuenta, ya está en la otra punta. Así comienza la vida espiritual a agrietarse. Tú dejas que entre el diablo en un puntito nomás de tu vida. Tú dejas que llegue el desánimo un poquito nomás a tu vida. Tú le sacas el valor a la palabra de Dios un poquito nomás en tu vida. Tú menosprecias la congregación un poquito nomás en tu vida. Tú dejas de buscar a Dios un poquito nomás en tu vida, y es como una grieta que está ahí, latente,
Y Satanás lo único que tiene que hacer es empujarla nomás para que siga avanzando. Dice así: por tanto, os será este pecado, luego veremos cuál es el pecado, como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada. ¿Sabes qué significa? Se va a extender a todas las áreas de tu vida. La pérdida de la fe arranca simplemente con una pequeña grieta. Hoy no tengo ganas de buscar a Dios. Bueno, mañana ya no me gusta leer un poco la Biblia. Luego te preguntas qué sentido tiene venir tanto tiempo a la iglesia. Luego la grieta va avanzando por esta pared, como dice el versículo 13. ¿Para qué voy a servir a Dios? Que lo hagan otros. Tengo tantas cosas que hacer. ¿Para qué voy a buscar a Dios en todos los actos de mi vida? ¿Para qué voy a buscar a Dios en mi matrimonio? ¿Para qué voy a buscar a Dios en mi trabajo? ¿Para qué voy a buscar a Dios en las decisiones de mi vida? Simplemente tomo mi decisión y que Dios me ayude si quiere. Y así comienza la grieta. Y cada vez la grieta se hace más grande. Hasta que ya no tiene solución. Hasta que viene la ruina, dice. Cuya caída viene súbita, que significa agudamente y repentinamente. Y ya cuando la grieta llegó a su máximo punto, viene la destrucción. Ya no se puede solucionar, pastor. Pero por un lugar empezó, ¿verdad? Claro, empezó por este puntito. Por aquí empezó. Tenemos que detectar estas grietas. Dice que aquí el pueblo de Dios comenzó con su grieta cuando dijo el Señor: ay de los hijos que se apartan. Dice Jehová: para tomar consejo y no de mi boca, y para acobijarse no con mi cubierta y con mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. O sea, mi pueblo se aparta, ya no le interesa mi palabra, ya no le interesa el Espíritu Santo. Y eso tarde o temprano añade pecado tras pecado tras pecado. Ya no hay quien te guíe, ya no hay quien te diga que está bien y que está mal. A partir de ahora es tu conciencia la que decide. Y tú decides lo que está bien de lo que está mal. Quienes han perdido la fe, quienes han abandonado el plan de Dios, ya la palabra de Dios no es su guía. Ya no es la Biblia el que le indica qué hacer o qué no hacer, es su conciencia. Lo que considera esa persona que está bien o que está mal. Dice que el pueblo de Dios, teniendo la palabra de Dios, teniendo profeta en su tierra como Isaías, dice que decidieron tomar consejo, no en la palabra de Dios. Y decidieron no cobijarse con la cubierta de su espíritu, sino que quisieron descender a Egipto para cobijarse con el faraón y su voz. Quisieron salir del plan de Dios. Y eso comenzó a ser como una grieta. Y así pasa en la vida espiritual de muchos. Que dicen: pastor, yo ya no siento lo mismo por Dios. Yo ya no tengo tanta fe. Perdí el deseo de orar. Antes me levantaba a las 2 de la mañana y oraba. Antes veía una necesidad, una persona sufrir. Venía a una persona pasar necesidad y aunque sea en silencio, sin que me vea, me iba a un lado a orar por él y a clamar por su vida. Y perdieron esa pasión. Perdieron ese deseo. Y no solo eso, sino que critican a los que lo hacen. Y los tildan de religiosos. Y tú ves una persona hablar de Dios en un lugar que no es la iglesia y a algunos les molesta. Y sienten como que, no, este no es el lugar. Claro, ya la religión te ganó. Ya comenzó la grieta. Y perder la pasión por Dios, perder la pasión por orar, por tener comunión con Dios, es una gran grieta que tarde o temprano va a destruir tu vida. Cuando aparecen esas grietas, tú pierdes el deseo de
de tener comunión con Dios, pierdes el deseo de buscar a Dios, pierdes el deseo de servir a Dios, y entonces te atrapa el mundo. Así le pasó al pueblo de Israel, aquí, en el libro de Isaías. Perdieron el deseo. No cuidaron lo que Dios les dio. No se dieron cuenta que podía colapsar. Si tú mañana entras a tu casa y de la noche a la mañana ves que el piso de tu casa hace una grieta gigante, tú llamarás al albañil, ¿verdad? Y le dirás, mira, pasó esto, tengo miedo de que se venga la casa abajo. O qué riesgo corro por esto. Pero claro, cuando pasa la fe no hacemos nada. No nos anticipamos. No buscamos el consejo de la fe. Buscamos el consejo del mundo, del faraón, creyendo que ahí está la sabiduría. Dice la Biblia que había un rey que había tomado un gobierno totalmente fracturado. Había habido en Israel un golpe de estado. Y este rey era el hijo del mismísimo rey Salomón, llamado Roboán. Y dice que este rey, cuando agarra el reinado, se dio cuenta que estaba todo agrietado, que había fisuras, que las cosas no estaban bien, que si bien su padre había logrado un reinado que se le llamó la Era de Oro, para él no le tocaba lo mismo. Y una de las funciones más importantes que él tenía como rey era restaurar su nación, porque la nación estaba agrietada por todos lados. El pueblo estaba cansado, estaba sumido en impuestos tremendos que había puesto su padre para sostener a él y toda su corte real. Y dice que el pueblo se acercó a este rey y le pidió por favor que tenga misericordia, que no sea como otros reyes que los saquean, que les roban, que les quitan las cosas, porque el pueblo estaba mal, estaba en pobreza, estaba en necesidad, y necesitaban un rey benevolente, un rey bueno, un rey sabio. Entonces dice que viene toda la comisión del pueblo y habla al rey y le expresa su necesidad. Y le dice, la nación no está bien. Necesitamos un buen consejo. Necesitamos que Dios te guíe. Necesitamos que tu mano sea de misericordia sobre nosotros. Y el pueblo vino a buscar lo correcto, pero dice que el rey agarró a los sabios. Y resulta que los sabios eran ancianos, personas que habían gobernado con su padre y que continuaban gobernando con él, y que habían visto, por decir así, las dos caras de la moneda. Y estos hombres sabios le dicen, ¿sabes qué? Sé benevolente con el pueblo. Ten misericordia con ellos, restaura su situación. No los destruyas económicamente. Tienen una grieta en el mundo económico muy grande que generó tu padre. Todos estos castillos que tú ves, todos estos templos de oro, todo esto que tu padre construyó y transformó esta nación gloriosa, ellos lo pagaron con su sudor. Y tuvieron que dar de su dinero a través de lo que se llama impuestos. Ahora están mal en su alma, mal en su economía, mal en su corazón. Nosotros sabiamente te damos un consejo, y le dieron un consejo de parte de Dios. Y el consejo de parte de Dios era que sea benevolente con el pueblo, o sea, bueno, misericordioso, que les libre de los impuestos, que los deje prosperar y avanzar, para que esas grietas que tenía el pueblo, que habían desencadenado un golpe de estado, se solucionen y se recupere la nación. Y luego vino la voz de sus compañeros, los más jóvenes, los que vivieron toda una vida sin trabajar, inútiles del Estado, que fueron mantenidos por el pueblo y no entendían el dolor del pueblo. Y dice que estos jóvenes le dijeron a Roboán, no hagas tal cosa, hace que la grieta sea más grande. Ve y diles que tu dedo meñique es más grueso que los lomos de tu padre y que aún les vas a agravar el trabajo. Y escuchó el mal consejo y no escuchó la palabra de Dios. Escuchó los consejos de afuera. Y el pueblo estaba agrietado, pero ahora la grieta iba a ser máxima, porque este hombre iba a ocasionar un verdadero golpe de estado. Dice que cuando va al pueblo,
porque le había dicho vayan y vuelvan en un par de días, en vez de tomar el consejo de los ancianos, de los hombres sabios que se habían formado a los pies del Señor y que tenían un buen consejo, agarró el consejo de los amigos, ¿verdad? Como pasa hoy en día, que quizás el pastor te dice, mirá, lo conveniente te sería que ores, que busques a Dios, que pongas toda tu causa en Dios, que te apartes de las malas compañías. Y vienen tus amigos y te dicen, no, mirá, mejor vamos aquí a tomar un poco de alcohol, a hacer esto. Y es fácil la ecuación, pastor, ¿no? Siempre tomamos el mal consejo. El pastor es un anticuado. Parece que él nunca fue joven. Es molesto. Siempre con un hacha en la mano. Mejor me voy con este consejo. Agrandando aún peor la grieta. Dice que vino este rey, Roboán, y dijo, no les voy a dar nada. No voy a tener misericordia ni amor. La grieta que tienen la voy a agrandar. Y dice que el pueblo se dio vuelta y dijo, tú no serás nuestro rey. Nos vamos a buscar a otro. Y en el primer día de su reinado, partió al pueblo en dos. Se generaron dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Destruyó el Estado, agrandando las grietas, agrandando el dolor, la sangre, la angustia. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, en vez de buscar el consejo correcto, en vez de buscar el lugar correcto para sanar las heridas del corazón, en vez de venir a formarnos con una fe sólida, recurrimos a donde no tenemos que recurrir. Así dice que el pueblo dijo, ay, dice el Señor, el ay de Dios no es como el ay nuestro, de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, no de mi palabra, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con su cubierta, y no de mi espíritu, cobijarse con su cubierta, su propia conciencia. Pastor, yo opino así. Pastor, yo creo que es así. A mí no me importa lo que diga la Biblia, yo creo que es así. Así pensó el diablo dijo, yo creo que puedo ser Dios. Y Dios le dijo, no vas a ser nunca Dios. No, pero yo creo que me puedo ir a sentar al reino del norte allí, entre los querubines. Y hay gente que su cobertura es su mente. Dice, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con su cubierta. Y no de mi espíritu, dice. Con la cubierta de uno, con el pensamiento de uno. Cuando la Biblia dice que mis pensamientos parecen quizás buenos, pero la Biblia los menciona como caminos, ¿no? Los caminos de los hombres parecen buenos, los pensamientos de los hombres parecen buenos, con un fin de muerte. Yo creo que así sería mejor, pastor. Yo creo que. ¿Y cuándo vas a pensar como Dios quiere que pienses? Como su palabra quiere que pienses. Así es como surgieron las falsas religiones. Así es como surgen las falsas doctrinas. Ay, pastor, yo creo que Dios es amor y todo el mundo se va a salvar. ¿De dónde sacaste eso? No, porque yo creo que el amor engloba todo, pastor, todo. El asesino, el violador, el abusador, el golpeador, todos, pastor, amor es amor, Dios es amor. Por eso no hay problema si un hombre se casa con otro hombre, si una mujer se casa con otra mujer, o con un gato, un perro, o no sé, con un árbol. Porque Dios es amor. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste que ese es el amor de Dios? Es que la gente tiene su cubierta, tiene su pensamiento, y no sabe que su pensamiento lo va a llevar a una grieta, y esa grieta lo va a llevar a un pecado, y ese pecado lo va a llevar a otro, y la grieta va a ser más grande, hasta que venga la destrucción repentina. Debemos tratar estas grietas, que se apartan para descender a Egipto, dice, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. No les interesa lo que dice mi boca. Por eso, esto será pecado
como grieta que amenaza ruina, extendiéndose de una pared elevada, cuya caída viene súbitamente y repentinamente. Debemos encontrar nuestras grietas y comenzar a repararlas. Porque si no, seremos como los sepulcros blanqueados. Como cuando el Señor le dijo a los fariseos: ustedes por fuera se ven lindos, se ven hermosos, con sus trajes de religiosos, con sus filacterías, que eran unos flecos que colgaban en sus mantos. Tenían aquí en la cabeza como una vincha con una cajita que supuestamente ahí había versículos bíblicos. Las perlas bíblicas, pastor, sí, exactamente. Las perlas bíblicas tenían ahí. Mañana va a venir algún hermano acá con las perlas bíblicas. Las tenían ahí, como diciendo: ellas están en mi mente. Así, un simbolismo físico de algo espiritual. La cajita esa con las perlas bíblicas, o sea, fragmentos de la Biblia, representaban que la palabra de Dios estaba en su mente. Y aparecía el sacerdote con el pectoral, con 12 piedras, zafiro, carbúnculo, un montón de esmeralda, un montón de piedras preciosas, que representaban las 12 tribus de Israel. Se veían tan hermosos. Sin embargo, la muerte estaba ahí. Como las iglesias católicas, ¿verdad? Cuando tú vas a Europa, entras a esas iglesias y son realmente... te quedas pasmado. Oro por todos lados. O sea, ¿me podré llevar un candelabro, pastor? Y lo vendemos. Unos dibujos impresionantes, hechos con una calidad impresionante. Tendríamos que traer uno de esos para que haga la carroza. Aunque tenemos uno bueno aquí, con sus manos para hacer esas cosas. Y tú entras a esas fastuosos catedrales y son impresionantes los detalles, la infraestructura. La gente va, se saca fotos, dice: miren dónde estuve en la Capilla Sistina, ahí donde está la imagen de la última cena del Señor, unas pinturas hechas por prodigios en el arte, Leonardo da Vinci, el David de Rafael y así. Pero por dentro hay muerte. La historia de esa iglesia está plagada de muerte, inquisiciones, persecuciones, asesinatos a inocentes, destierros, cruzadas, las famosas cruzadas con los templarios y los hospitalarios que mataban a cuantos se cruzaba en medio y opinaba diferente, plagada de sangre. Es más, ya hay estudios, dice que abajo de sus iglesias, en las catacumbas ahí que tienen, está lleno de huesos, que ni saben de qué son. Si son de los que construían, si son de la gente que mataban porque opinaba diferente, porque las inquisiciones la empezó la Iglesia Católica Apostólica Romana. 4 inquisiciones. La primera empezó en Portugal. Pastor, y si hacemos un pozo aquí, vas a encontrar los hilos de chorizo y los huesos de los asados que se comían los hermanos construyendo esto. Eso sin lugar a duda. Algún que otro tenedor. Pero ahí encontraban huesos humanos. Cientos de huesos humanos. Los jesuitas usaban sus famosos monasterios para torturar gente. Las supuestas brujas y los supuestos brujos, que simplemente la gran mayoría de ellos eran personas que opinaban diferente. Pero se ven hermosos, ¿verdad? Y la gente va y se saca fotos. Y la gente va al Coliseo Romano y dice: ay, quiero sacarme una foto en el Coliseo Romano. No le importa lo que pasó ahí. Ahí mataban a los creyentes. Ahí mataban a la gente pobre. Ahí mataban a los esclavos. Los ponían con espada para que se maten entre ellos. Y mientras ellos se mataban, se tiraban pan entre ellos. Y la gente dice: una fotito aquí en el Coliseo. Olvidamos la historia. Se ve hermoso. Y detrás de eso hermoso, ¿qué hay? Muerte. Asesinato. Ahí padres vieron a sus hijos ser devorados por leones. Ahí vieron hijos morir a sus padres por pensar diferente, por actuar diferente. Pero nosotros lo vemos hermoso, como la historia, pastor. Y se sacan fotos y la gente dice: aquí estoy, en el Coliseo, donde estuvo ¿quién? Espartaco. No, donde estuvieron los gladiadores. Cuando Jesús mira a los religiosos, le dice: qué hermosos que se ven por fuera,
pero adentro su corazón está lleno de muerte, lleno de grietas. Van a su ruina, van a perecer, llenos de homicidio. Los juzgaron a Jesús injustamente, le crearon falsos testimonios, lo injuriaron siendo inocente, le crearon causas que nunca había dicho ni hecho. Ah, eso sí, tenían toda la vestidura, y algunos creyentes viven así. Tú los ves y entran a la iglesia y tú dices, es creyente. ¿Eres creyente? ¿Realmente eres creyente? ¿Realmente tienes pasión por Cristo? ¿Realmente oras? ¿Realmente te congregas de corazón? ¿Tienes apetito por Dios para aprender de Él y por su palabra? ¿O te gobiernan las grietas ocultas con enduido, con un poquito de yeso? Esta palabra es de advertencia, porque cuando venga el terremoto, cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, como dice en el Nuevo Testamento, aquel que construyó su casa sobre la arena, cuando venga el viento, cuando venga la lluvia, cuando venga el terremoto y la tempestad, su casa va a caer. Y todo el mundo se va a dar cuenta que estuvo construida sobre la arena. Mas si tú construyes tu casa sobre la roca, vendrá la tempestad, el terremoto, la prueba, lo que sea, y tu casa va a permanecer. Nadie puede ver esas grietas. A veces son visibles. A veces son tan grandes las grietas que cualquiera las ve visibles. Y viene un hermano y dice, pastor, ¿vio el hermano fulano? Sí, ya no puedes hacer nada. A veces las grietas son visibles a los ojos de todos, pues ya son gigantescas, ya no son grietas, son básicamente las paredes partidas por todos lados. Pero en otras ocasiones las grietas están ocultas. La angustia está oculta, la amargura está oculta, la falta de fe está oculta, el desánimo está oculto, y lo enmascaramos con una buena sonrisa, ¿verdad? ¿Cómo le va, hermana? Excelente, pastor. Y tú sabes que es mentira. ¿Cómo le va, hermano? Cada vez mejor, pastor. Y por dentro tú sabes que es mentira. ¿Cómo te va, jovencita y jovencito? Bien, pastor. Y tú sabes que ya está muerto o muerta, con unas grietas terribles en su corazón. Pastor, yo quiero sanar mi corazón, las grietas que haya en él, porque no quiero ser destruido el día que venga la tormenta, la lucha. Bueno, para eso tendrás que trabajar en ello. Tendrás que pelear contra el desánimo en la fe. Tendrás que pelear contra la apostasía. Se viene en el mundo, y después no diga que no se lo advertí, se viene la apostasía en este mundo. La apostasía es la falta de fe y la pérdida de la fe. Ya está en este mundo, operando a través del mismo Satanás este concepto de la apostasía. Y tendrás que pelear contra él. Antes tú decías que ibas a la iglesia y te decían, qué bueno, te dan buenos valores. Ahora te dicen que estás loco. Antes tú venías mucho a la iglesia y te decían, buenísimo, porque eso te va a fortalecer, te va a ayudar. Y ahora te dicen que eres un fanático religioso. La apostasía ya llegó a este mundo, pero de una manera impresionante. Y tú tendrás que cuidar que eso no haga una grieta en tu corazón. Para eso tendrás que animar tu corazón en la fe. Tendrás que animar a tu familia en la fe. Tendrás que animar a tu familia a que ore, a que busque a Dios. Si has perdido el deseo de buscar a Dios, si has perdido el deseo de congregarte, si has perdido el deseo de orar, ya tienes grietas en tu corazón. Y antes que esa grieta avance y destruya todo tu... Pero tendrás que hacer tú. Tú tendrás que trabajar en reparar esas grietas. Tú tendrás que trabajar en edificar tu vida espiritual de tal manera que sea sólida, firme, para que cuando venga el día malo, el Señor te encuentre con fe, firme. Y acabado el día malo, dice la Biblia, Efesios 6, Dios los encuentre firmes, no destruidos,
no desmoronados, con la fe intacta. Y para eso tendrás que orar, que leer su palabra, que creer en su palabra, que meditar en ella y guardarla en tu corazón. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Pero será un trabajo que tendrá que hacer usted. Y esa reparación representa buscar a Dios todos los días. Reconocerlo a Dios en todos tus caminos. La Biblia dice que reconozcas a Dios en todos tus caminos. Y eso se refiere a reconocer a Dios en tu trabajo, reconocer a Dios en la iglesia, reconocer a Dios ante tus amigos, reconocer a Dios ante tu familia. Reconoce a Dios en todos tus caminos. De esa manera evitarás que Satanás o el día malo o lo que sea genere una grieta en tu corazón que pueda destruir. Pon tu confianza en Dios, varón y mujer. Pon tu confianza en su palabra. Pues la Biblia dice que todos los que confían en Dios jamás serán avergonzados. No pongas tu confianza en el faraón, en el mundo. Es fútil, dice la Biblia, es inútil. No te va a servir. No busques la cobertura de este mundo, busca la cobertura de su espíritu. No te preocupes por las necesidades, serán añadidas según las promesas de Dios. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Los demás os será añadidos, dice la Biblia. Eso es lo primero. Para que tu fe sea fuerte. Para que tu fe sea firme. Para que no venga cualquier problemática, cualquier vientito por ahí, o inclemencia por ahí, y destruya tu corazón. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, y te acepto, como Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Prometo buscarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.